Bienvenidos a Adiáfora Doxa Adiáfora. Los demonios de Tasmania son un tipo de marsupial carroñero. Haz de cuenta que es como una rata de la Ciudad de México, que vive de comer chetos y palomas muertas. Pero esta sin ser un marsupial. Los marsupiales no son ratas, los marsupiales son bonitos. El más bonito de todos come eucalipto. En fin, los demonios de Tasmania pueden alcanzar el tamaño de un perro doméstico pequeño, y a pesar de que pueden cazar sus propias presas, prefiere alimentarse de cadáveres de animales. Este bello animal se extinguió hace 3000 años. Bueno, más o menos. Existían muy pocos ejemplares en hábitats controlados. En 2020 se reintrodujeron a la naturaleza, y en 2021 comenzaron a reproducirse al igual que usuario promedio de motel barato. Los datos más certeros que pude encontrar arrojan que la población de demonios de Tasmania es de 25.000 ejemplares. La población de Japón es de 126.264.931 personas. Es equivalente a más o menos 5.000 veces la población de demonios de Tasmania. Entonces, si los demonios de Tasmania tuvieran que invadir Japón, cada demonio de Tasmania tendría que acabar con 5.050 japoneses. ¿Qué es más fácil? ¿Ver un demonio de Tasmania o un bebé en Japón? La data nos obliga a definir bebé en una edad de entre 0 a 4 años, por lo que el porcentaje poblacional de bebés en Japón es de 3.87%. No tenemos el total de la fauna silvestre en Australia, e incluso si lo reducimos a solo mamíferos, los datos siguen siendo inexistentes. Sin embargo, solo existen 25.000 demonios de Tasmania. Aunque existieran los datos, el porcentaje sería ridículamente bajo. La pregunta inicial no tiene sentido, es absurda, pero el 3.87 de 126.264.931 es 4.886.452. Ya no estamos hablando de que los japoneses son 5.050 veces más que los demonios de Tasmania, sino que los bebés japoneses son solo 195 veces más que los demonios de Tasmania. Hubo una reducción de 4.855 veces, lo cual es alarmante. Los datos demográficos más recientes que tenemos a disposición del país nipón son del 2019. Entonces, vamos a compararlos con un país latinoamericano, digamos Uruguay. La población de Uruguay en 2019 fue de 3.461.731 personas. Esto es 36 veces menos que Japón. Sin embargo, el porcentaje de bebés en Uruguay fue de 6.87%. Es casi el doble, y hablamos de Uruguay, un país que abarca solo el 46% del territorio japonés. ¿Por qué Japón está perdiendo población? Esto es medio raro, porque Japón es un lugar donde ser calenturiento es bastante normal, pero al parecer no lo practican. Hablemos de los factores que hacen que Japón lentamente se haya colocado en M de mini y no en W de grande. La disminución de la población total. Japón alcanzó su tope en el año 2008, con un aproximado de 129 millones de personas, y empezó su descenso en el año 2010, donde se registró un total de 128 millones de personas. En 2019, la población de Japón es de 126 millones de personas. También hay que decir que el COVID-19 no ayudó mucho a esta problemática de reducción poblacional, lo cual se daría debido al aumento de las defunciones y a la disminución de los nacimientos, que a su vez sería consecuencia del envejecimiento de la población y la capacidad reproductiva que decrece al envejecer. El aumento de la población de tercera edad, la cual pasaría de 29 millones de personas en el año 2010 a 37 millones de personas para el año 2035, pasando en el índice de envejecimiento del 23% al 33.4%. Y aunque para el año 2060 la población de ancianos habría descendido a 34 millones de personas, también se daría un descenso de la población total, aumentando el envejecimiento hasta el 39.9%. En pocas palabras, se compran más pañales para adulto que para bebé. El descenso en los nacimientos y la fuerte caída de la población joven, menores de 15 años. El gran descenso en el número de nacimientos no se debe a que el índice de natalidad vaya a seguir bajando, sino al efecto de los bajos índices de natalidad del pasado, ya que la población en edad fértil se habrá reducido. O sea, la culpa no será de los jóvenes del futuro, sino de los jóvenes del presente que no le están dando a la talacha. La reducción de la población en edad laboral, población entre 15 y 64 años. Aquí es donde se presenta un problema bastante peculiar, y es que los jóvenes van a tener que mantener a muchos viejitos, lo cual no tiene nada de malo en el papel. Sin embargo, el número tan grande de población en el retiro será insostenible. Entonces, aquí hay de dos. ¿La edad de retiro aumenta o se comienzan a aceptar extranjeros? ¿Por qué crees que la mayoría de los países desarrollados en sus casas de retiros tienen a muchos extranjeros como empleados? Alemania busca enfermeros para que cuiden a sus viejitos.
Lo menciono por si quieres una excusa para abandonar el IMSS, quien no. Los extranjeros también resuelven problemas demográficos. Los latinos se reproducen como conejos. La cuestión aquí es que los japoneses son bastante cerrados a los extranjeros. No diría que son xenófobos, tal vez la palabra correcta sería xenófobos. Ya en serio, son cerrados a la migración, bastante locales. Japón no es un país que reciba migrantes como lo hace Canadá. La fertilidad más baja a partir del año 2020 dejó de ser un monopolio japonés. En el este de Asia, Taiwán, Singapur, Corea del Sur y China, el descenso de la fecundidad es imparable. Incluso después de la cancelación de su política de un solo hijo, la tasa de China seguirá cayendo, aunque también en parte es consecuencia del impacto del COVID. La población de China, en teoría, comenzaría a disminuir a partir del año 2022. De hecho, casi la mitad de la población del mundo vive en países en los que la tasa de fecundidad total, TFR, está por debajo del nivel de reemplazo. Y no, Latinoamérica no está entre esos países. No se emocionen. Cuando una población disminuye gradualmente, comienza a obstaculizar el capital social, por lo que se debe de reorganizar el sistema social, económico y político. Con una población decreciente, la reducción de las demandas sociales se vuelven inevitables y el rendimiento basado en una población a gran escala se aflojará. Para mantener los niveles de vida, por ejemplo en el caso japonés, es necesaria una mejora continua de la productividad, ya que esto cambia las demandas laborales entre los sectores industriales y los sectores de servicio, tanto en aspectos cuantitativos como cualitativos. La despoblación y los problemas relacionados en Japón continuarán durante mucho tiempo, porque son consecuencia de una transición demográfica o como proceso histórico. No se puede detener este proceso demográfico y no se debe de tratar de detener abruptamente. En su lugar, se tiene que ajustar gradualmente el sistema social, económico y político para manejar una disminución de población. La pregunta del video era una excusa para exponer el caso de la demografía japonesa. Es una pregunta bastante tonta, solo una mente enferma como la mía es capaz de generar esas cuestiones. Sin embargo, no te voy a fallar y la vamos a responder. Obviamente, en el año 2022 es más fácil ver un bebé japonés que un demonio de Tasmania. Pero supongamos que los demonios de Tasmania ya no crecen, pero tampoco mueren, es decir, se estancan en 25.000 ejemplares. Por lo que si aplicamos un modelo de Malthus para dinámica poblacional usando la variable BB de 0 a 4 años, del año 2009 a la del 2019, nos encontramos con el número 423. En 423 años, es decir, en el año 2442, será más fácil ver un demonio de Tasmania que un bebé en Japón. Pero ya hablé mucho. ¿Tú qué dices? ¿Quieres tener un hijo?